Muy buenas noches, Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. No sabemos bien a bien qué sea, pero ronda en la mente de todo mundo la expresión Estado de Derecho. Y nos quejamos amargamente y decimos, el Estado de Derecho no existe en México, el Estado de Derecho en México es deficitario, el Estado de Derecho falla. Y de hecho, el Estado de Derecho tiene implicaciones sobre la economía, sobre nuestra vida cotidiana, sobre las familias, sobre el grado de convivencia que logremos entre los mexicanos. Y es por eso que debemos de reflexionar sobre qué es ese Estado de Derecho y cómo vamos en el Estado de Derecho en esta cuarta transformación. Y es para ello que hemos invitado a un jurista muy destacado, a un jurista que ha publicado muchísimos estudios, a un jurista que además como profesor es realmente muy apreciado y que además fue ministro de la Corte pues muy joven y que ahora está en retiro. ¿Expresión correcta, José Ramón? Absolutamente correcto. El doctor José Ramón Cosío. Gracias, Federico. Gracias, Carlos, por la invitación. ¿Por dónde comenzamos? Mira, yo creo que lo pusiste muy bien. Hay muchas formas de expresar Estado de Derecho. Hay un modelo inglés del siglo XVII, hay un modelo estadounidense de finales del XVIII, un modelo francés, un modelo alemán. También se pensaba que en el consenso de Washington habría un modelo de Estado de Derecho. Es decir, muchas personas hablan de Estado de Derecho y desde luego utilizan la expresión tratándola de acomodar ideológicamente. Yo creo que hoy lo que entendemos por Estado de Derecho es un Estado social y democrático de derecho, que tiene desde luego una forma democrática de elección de las autoridades representativas, derechos humanos fuertes y una condición social redistributiva también al interior del propio Estado para satisfacer necesidades básicas como educación, salud, alimentación, etc. Entonces creo que ese es un buen concepto de Estado de Derecho, que en mucho hay que decirlo, desde mi punto de vista, está bien reflejado en la Constitución mexicana. Pero la Constitución refleja muy bien muchas cosas, pero no necesariamente esas son las vigentes. Yo diría, ese es el vicio de muchos abogados. Ya lo ponen en la Constitución y dicen, ya quedó. No, pero a ver, calma. Vamos primero por la definición. La Constitución tiene un muy buen artículo primero, todos los derechos de esta Constitución y todos los derechos de los tratados. Tiene un modelo económico, mixto, en fin, es particular. Tiene derechos políticos, tiene federalismo. Hay un problema en la definición de derechos de propiedad, si hay un problema. Pero la mitad del territorio está en un régimen de propiedad que no existe en otros lugares del mundo. Pero eso no quiere decir que sea un problema. Es un régimen agrario, estoy completamente de acuerdo, pero es un régimen agrario que al menos en términos de definición sabe qué es pequeña propiedad, qué es latifundio, qué es comunidad agraria, qué es ejido. Ahí yo creo que hay. Ahora, estoy hablando simplemente como el cascarón general a partir del cual podíamos trabajar. Ya después entraremos a las otras peculiaridades. Pues yo creo que cuando la gente dice con toda frecuencia, y creo que razón, que en México no hay un verdadero Estado de Derecho, no está hablando sobre qué dice la Constitución. De acuerdo. Está hablando incluso de algo mucho más estrecho de lo que tú definiste. Está hablando de que las reglas existentes no se cumplen. No se cumplen. Sí. Perfecto. Pero a ver, si decía Federico, ¿cuál es el modelo Estado de Derecho? Yo creo que la opción tiene un buen modelo. Y como modelo, como conjunto de definiciones normativas, principios, etc. Ahora, ¿podemos ir bajando? ¿Tenemos un buen sistema federal articulado? No. Yo creo que de las cosas más deficitarias que tiene este país es su sistema federal. Tienes un modelo federal para educación y dentro de educación para las distintas posibilidades, otro para salud, otro para asentamientos humanos, otro para medio ambiente, lo cual hace muy complicado. Tienes un sistema de división de poderes que tampoco está bien avenido, tienes una cantidad de órganos constitucionales autónomos que a veces tienen duplicaciones con las secretarías de Estado, con órganos descentralizados. Es decir, ya a nivel de andamiaje, ya a nivel de trabajo, sí tienes desde luego muchos problemas. Pero yo creo que es más que un problema de andamiaje, es un problema de capacidades burocráticas para hacer que se cumplan las reglas existentes. El uno constitucional es precioso, pero hay 30,000 muertos por año. Por eso, pero vamos fileteando el problema. Bueno, primero, a nivel constitucional. Luego estamos a nivel legal. Luego abajo tienes un enorme problema que yo creo que también es de las cosas más difíciles. Tenemos la claridad de llegar hasta reglamento. Después de ahí sí hay un problema muy, muy severo. No sabes qué son circulares, decretos, acuerdos, normas oficiales. ¿Tú crees que es un problema que las circulares no están bien definidas? No. ¿O es un problema de capacidades burocráticas? Es que por eso quiero ir descendiendo, porque podría parecer solo un problema de capacidades, pero si tú tienes una mala forma normativa,
Nunca vas a resolverlo. Nunca vas a resolver. Entonces, a nivel de esto que le llamamos genéricamente, y por razones históricas, la facultad reglamentaria, ahí verdaderamente hay un problema extraordinario. Pero vale la pena aclarar que la facultad reglamentaria es exclusiva del Ejecutivo. En cuanto al reglamento. Pero abajo de eso, qué bueno que lo hace la institución, los secretarios de Estado, los subsecretarios, directores generales, todos tienen capacidades de emitir normas. Entonces, cuando la gente se enfrenta con una, dice, oiga, pero son 8 normas, 10 normas, normas oficiales, en fin, se te empieza a complicar mucho. Y entonces sí entramos al tercer nivel, al que dices tú con toda razón, que es el nivel práctico. Más allá de si hay corrupción, y la hay, a mi impresión tengo, es que muchas personas que están en la administración, no de ahora, de muchos años atrás, no saben hacer lo que tienen que hacer, no tienen claridad conceptual, normativa, y además no tienen las habilidades técnicas para poder seguir en los procesos que están. Entonces, vas descendiendo y te vas encontrando con problemas normativos, problemas competenciales, problemas presupuestales, capacidades técnicas. De verdad que entonces sí es un asunto muy serio. Ahora, también es muy popular decir en este país no pasa nada. Si el bien jurídico más protegido es la vida y tenemos 26,000 asesinatos al año. Y el fin de semana, un horror, ¿no? Y a lo mejor el fin de semana hasta aumentó el promedio. Y tenemos entidades de la República donde hay 97 o 98% de homicidios dolosos sin consecuencia jurídica alguna, pues la gente tiene razón en decir, no existe el Estado de Derecho en mi vida cotidiana, no existe porque me pueden asaltar en el metrobús, o me pueden asaltar en la pecera, o me pueden asaltar en el metro, me esperan en la estación para quitarme mi cheque o mi aguinaldo, lo que sea, y no tengo cómo defenderme en mi vida cotidiana. ¿Cómo ves tú el asunto? No, yo creo que sí, por eso decía, si empiezas y lo vas bajando desde lo muy conceptual, lo normativo, lo reglamentario, lo práctico, no, pues efectivamente la gente tiene estas incertidumbres. Y las últimas mediciones que ha hecho, por ejemplo, México Evalúa, que están muy bien, encuentras que hay niveles o tasas de 98% de impunidad en el país. Entonces, ser delincuente en este país, desafortunadamente, muy tristemente, tiene pocas consecuencias, porque entre que te detiene la policía y acabas con una sentencia condenatoria en la cárcel, se van angostando las probabilidades hasta que es prácticamente imposible en términos normativos y técnicos que una persona esté sancionada. Ahora, me da la impresión que ante esta problemática nos parece más fácil, más interesante, da más puntos, cambiar la Constitución a dedicarse a la ingeniería jurídica de detalle que pueda ayudar a resolver estos problemas. Entiendo que muchas de las reformas constitucionales de esta administración no han llegado ni a ley reglamentaria. No. Deja tú los reglamentos y todas las normas posteriores. Entonces, eso al final de cuentas lleva también una enorme discrecionalidad del Ejecutivo, porque solo está definido en sus grandes parámetros, pero lo interpretan como quieren. Eso es un tema. Y otro que va muy vinculado con esto, ahora van a poner, o se está diciendo que se va a poner una garantía al bienestar, ¿no? Está bien, a mí me parece bien que lo pongan. Nada más que después hay que acordarse de que la gente puede promover amparos. Y cuando promuevan amparos y ganen los amparos, o promuevan juicios y con esos juicios les tengan que otorgar o una pensión universal o cualquiera que vaya a ser el mecanismo, entonces sí creo que políticamente no vale la pena enojarse, y además no es correcto, enojarse con los litigantes que llevan esos juicios, con las personas que quieren una pensión y con las asociaciones que ayudan a esas personas a obtener, porque son estas ofertas políticas que se hacen de pongamos todo en la Constitución, generémosle el estatus de derecho, que después vengan las personas litiguen, y cuando litigan nos enoja o enoja al poder público el que se esté litigando en contra del Estado. Y eso es bien interesante. Hemos visto que en varias entidades federativas se puso un derecho a decir toda la educación pública que se imparte en el Estado es gratuita. Cuando las personas empezaron a venir, yo recuerdo estar en la Suprema Corte, algunos gobernadores vinieron y me dijeron, es que no nos alcanza el dinero. Pues si no les alcanza, ¿para qué ponen ese tipo de cosas? ¿Para qué generan esas expectativas? ¿Por qué no tienen una concepción jurídica de las cosas? Digo, esta es la parte más simple, pero en la parte penal, en la parte de los procesos, yo creo que ustedes tienen toda la razón. Se hacen ofertas, vamos a un nuevo sistema acusatorio, lo vendemos como una de las soluciones mágicas para la criminalidad y la impunidad, y después esto está, desde mi punto de vista, detenido. Y no hemos avanzado hace ya muchos años. No solo detenido, sino que luego hacemos reformas constitucionales que parece que van en el sentido opuesto. Exactamente, también es Una verdad. de las cosas que a mí más me preocupan, pero me encantaría dar tu opinión como jurista y exministro, es esta moda a la que estamos regresando de
hacer cambios constitucionales para hacer la prisión Así preventiva oficiosa. Sí. Es decir, mientras averiguamos si eres o no inocente, ahí te entancas un ratito. Sí. Y hemos visto que eso se hizo la nueva Así administración es. en materia de fraude fiscal. Sí. Hemos visto además una cosa que me parece muy preocupante, para no tener que cambiar la Constitución, me agarro del tema de seguridad nacional, y es en seguridad nacional donde no hay prisión preventiva oficiosa. Tú, con los ojos de un exministro, ¿cómo ves la constitucionalidad de estas reformas? Mira, a mí también, al igual que ustedes, me preocupa muchísimo. La idea general era, solo va a pasar el proceso, ya la sentencia otra cosa, el proceso privado de la libertad a aquella persona que esté en una situación verdaderamente excepcional. Y esto me parece una buena solución. ¿Qué pasó en el pasado? Se decía, todo delito que tenga una pena media aritmética mayor a cierto tiempo, ¿no? Podrá estar. ¿Y qué fue lo que fue sucediendo? Se fueron aumentando las penas de los delitos y al final prácticamente todos los delitos tenían esa posibilidad. Y la gran arma de defensa, que era una mala arma de defensa, que era precisamente meter a las personas por portación de arma de fuego, portación de arma de uso reservado. Entonces, todas las personas que traían una pistola, como se decía antes, fajada al cinto, todos a la cárcel. Quitaron esto, muchísimas personas salieron y yo creo que el Estado no ha podido comprender qué es lo que está haciendo o qué es lo que quisiera hacer en materia penal. A ver, pero más específicamente, ¿estas reformas te parecen constitucionales o no? Las que están puestas en la Constitución es difícil que la Suprema Corte declarara su inconstitucionalidad. Me parece que ¿No eso... tiene ciertos artículos constitucionales prioridad sobre otros? No. O sea, ¿para qué sirve uno constitucional tan generoso y luego lo limitas por todos lados? No se ha... yo prácticamente ningún tribunal constitucional del mundo no se ha generado. Lo que ha controlado la Corte a veces es la regularidad del procedimiento. Si se presentó así asado, si hubo las mayorías, en fin, todo este tipo de cosas. Pero así determinar que este artículo vale más que este otro, etcétera, eso no. Federico hace varios años promovió un amparo con algunos integrantes de la sociedad civil, tratando precisamente de generar esta jerarquización y los votos mayoritarios de la Corte no le dieron la razón. Pero, digamos, eso es una cuestión compleja. Pero lo que creo primero es que en la lógica del sistema es una muy mala solución regresar a criminalizar más cosas. Y tú dijiste algo que es bien interesante. Estamos utilizando o están utilizando categorías sumamente peligrosas como seguridad nacional para efectos de combatir a los factureros. Está muy mal que la gente haga facturas falsas, está horrible, pero usar una categoría tan envolvente, tan simbólica como seguridad nacional para empezar a perseguir personas, eso me impresiona es que puede generar pronto en formas pues bastante duras de criminalidad. Ahora, esa fue una reforma legal, no a la Constitución. Esa fue una reforma que se está introduciendo al Código Federal. Ahí sí se puede generar una condición de inconstitucionalidad, sobre todo por vía de la proporcionalidad de la pena. Ahora, tú mencionaste, y Carlos también, la opción de las capacidades. Y cuando decir capacidades para nosotros puede ser muy claro, pero capacidades son desde el número de policías por 100,000 habitantes hasta el número de jueces por 100,000 habitantes, hasta los sueldos, salarios y prestaciones de estos jueces para que no sean removibles, hasta la forma de asignación del presupuesto para los tribunales superiores de justicia en los estados y todo el andamiaje estatal. Y ahí pareciera como que pues, somos capaces de invertir en muchas otras cosas, pero no en el aparato de justicia. Y pasan los años y pues no descienden los índices de impunidad. Lo que es más, se mantiene y en algunos casos se incrementa. Mira, yo creo que es bien interesante lo que dices, pero es muy fácil de comprobar que tú tienes toda la razón. Pensemos en las policías. Cuando pasamos del sistema anterior al sistema acusatorio, las técnicas policíacas debieron haberse transformado radicalmente. Entonces, son policías que debieran saber llegar a escena de crimen, recoger la evidencia, mantener la cadena de custodia, llevarlo, presentarse en una audiencia, enfrentarse con un abogado que va a tratar de obtener la libertad de su cliente. Entonces, no son cosas triviales. La pregunta es, ¿quién ha entrenado policías para que hagan eso? Nadie los ha entrenado. Siguen ganando unos sueldos bajísimos que están bastante medidos, son personas que tienen una educación básica, lo digo con el mayor respeto, nadie se ha ocupado de eso. Si pasas a servicios periciales, están igual o peor. Y así vas viendo la cadena. Entonces, de repente, yo creo que cuando las personas piensan que hay una actuación así tipo CSI, como las que salen en las series estadounidenses, que va una persona y con unos guantes, con una varita, recoge un casquillo, lo guarda, lo etiqueta, eso no pasa. Llegas a la audiencia y toda esa información está contaminada. La probabilidad de que una persona sea sentenciada teniendo a su favor
una duda razonable, es muy poco alto. Vamos a tener que hacer un corte por tiempo. Regresamos un momento más para discutir temas vinculados con el Estado de Derecho con el exministro José Ramón Cosío. Estamos de regreso con el ministro Cosío, no ministro de culto, exministro de la Suprema Corte. No das aquí absoluciones. No, estoy Y estamos en la discutiendo un laicidad. tema muy importante, que es, muchas veces los ciudadanos dicen, estos jueces que liberan a cualquiera, tenemos este caso horrible de esta chica asesinada, y es fácil irse contra el juez. Sí. Yo obviamente no he estudiado este caso, supongo que tú tampoco, pero hay muchos casos de donde lo que sucede es que llegó tan mal armado que el juez no tenía alternativa. Así es. ¿Cuál fue alguno de los casos más complicados al respecto que te tocó como ministro? Mira, hubo un caso de un homicidio muy, muy célebre, y por la popularidad que tuvo, muy grave desde luego, en el estado de Yucatán. Es un homicidio de dos personas allí, muy conocidas, y yo nunca había visto un caso donde una sociedad se dividiera exactamente por la mitad. Y ese es un caso otra vez de enormes irregularidades procesales, se tomó evidencia, se mandó a Estados Unidos sin autorización, regresó. Lo que te das cuenta con ese y otros muchos casos es que generamos otra vez estándares normativos altísimos, pero no hacemos todo el trabajo técnico de preparación, capacitación, etcétera, en las personas. Y un caso para mí clarísimo es, insisto en esto, lo decíamos hace un momento, el de las policías y el de los servicios periciales. Sí. Hoy muchas de las pruebas no son confesionales, no son testimoniales, son pruebas de ADN, son pruebas de laboratorio técnicas, sofisticadas, y las personas de verdad, es muy penoso decirlo, pero no saben hacer aquello que tienen que hacer. Y a los gobiernos les luce más cambiar la Constitución que dedicarse al trabajo minucioso, caro. Exactamente. O comprar patrullas que se ven vistosas, o comprar muy bonitas torretas. Muy bonitas torretas, en fin, ese tipo de cosas que se ven vistosas y dan una impresión de presencia del Estado cuando uno se da cuenta que abajo hay cascarones vacíos porque no pueden sostener lo que tienen que sostener. Ahora, José Ramón, el país en lo general, digamos, logró embarcarse en un sistema penal acusatorio, esto que la gente llama juicios orales. Exactamente. Y ya ha habido, digamos, cambio de hábitos, lo cual supone un esfuerzo por parte de los litigantes, por parte de los jueces, por parte incluso de las instancias de investigación. Pero hay una contracorriente que dice, no ha servido para nada, hay que echar para atrás el sistema penal acusatorio. Y voltea uno para atrás y dice uno, como que hay recuperable atrás, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? No, completamente de acuerdo, sí. Cuando empezó el proceso en 2008, perdimos muchos años porque la ciencia, no, eso no va a pasar, la tradición mexicana, etc. Finalmente se aceleró, el presidente Peña Nieto dijo, recuerdo una declaración, dijo, esto va como va. Y vamos a concluir en el 2016. Y sí, cada vez se escuchan más voces de distintos sectores, estudios, etcétera, que están tratando de decir, esto tiene que concluir, tenemos que regresar al sistema anterior. Yo coincido contigo, no era un buen sistema, no era un sistema que ni es cierto que combatiera impunidad, pero también metía a la cárcel a gente inocente, es decir, era un mal proceso. Entonces yo creo que sí, no es bueno irnos a refugiar en un mal pasado. Y los datos lo que nos dicen es que el sistema penal acusatorio, donde ha sido implementado, incluso con 2 o 3 transformaciones, como el caso de Chihuahua, los códigos penales, por ejemplo, ha ido evolucionando los tiempos de evolucionando para bien. Para bien, es decir, no podemos echar por la borda experiencias relativamente exitosas que están aquí, no en Finlandia, están aquí en el país. El caso más interesante es Chihuahua. Chihuahua empezó antes que todo el país y lo que ellos estuvieron haciendo, y yo creo que con bastante cuidado, fue ensayo y error, con lo lamentable que es decirlo, pero en fin, corrigieron. Y luego yo creo que también en otros sexenios hubo esto que se llamó la Comisión de Apoyo en la Secretaría de Gobernación, que era de un gran impulso. Yo creo que hoy en día a mí lo que más me preocupa de esto, a pesar de los niveles de impunidad, de delincuencia, todo lo que queramos, es que no hay un esfuerzo político por relanzar, por precisar. ¿Hace cuánto que no oímos nosotros que alguien dijera, oigan, vamos a hacer una convocatoria, vamos a relanzar, nada de eso? Es como si esto ya estuviera funcionando y funcionando muy bien, y los demás que están criticándolo,
tu propia asociación de Impunidad Cero y otras en este mismo sentido, no estuvieran haciendo nada, no estuvieran reflejando, no estuvieran midiendo. Creo que ahí hay elementos importantes. ¿Y ves algo en lo operativo que digas, en esto sí están metiendo, ahora sí se van a meter en los reglamentos, en las circulares, en la parte, darle dinero a las policías, fortalecer las capacidades de búsqueda de la evidencia científica? Yo no lo veo. Algo que se escucha y que se empieza a mover, tal vez es en la parte de desaparecidos, lo que lleva Alejandro Encina, Carla Quintana y en la Secretaría de Gobernación. Eso sí, como un sistema nacional de búsqueda, la idea de los registros, la idea del protocolo homologado que está faltando, ese también me parece que es una crisis tremenda que estamos teniendo como país. Ahí me parece que sí hay algunos elementos que se podría, pero sí tendría uno que identificarlos con mucho cuidado. Además, los datos de las encuestas son realmente muy alarmantes en el sentido de que hay un porcentaje alto de la población que cree en la justicia por propia mano. Es decir, eso es pólvora regada para cualquier cosa. Y tienen razón, o sea, aquel que ha sido asaltado en varias ocasiones en un transporte colectivo, pues ya está desesperado. El otro día me contaban una persona que se subió el asaltante y les dijo, bueno, ya saben de lo que se trata, por favor, pasen sus relojes, sus carteras. Es tan horrible. ¿Pero qué es esto, no? Así está la cosa. Hay mucha gente que está yendo a arbitrajes privados, otros los que tienen los recursos, arbitrajes internacionales. También se sabe que la delincuencia organizada, como pasó en Colombia y en otros países del mundo, que está documentado, empiezan también a resolver problemas de algunas industrias, sobre todo de agricultura, están resolviendo los problemas las propias bandas. Entonces, si son formas de sustitución del Estado, no solo es presencia territorial, sino, a ver, los dos que tienen un problema vayan ahí con el capo, lo que sea, y él les va así. Entonces el Estado va perdiendo capacidades institucionales porque otros las van ocupando. La gente necesita resolver conflictos. Entonces, sí, de las cosas que más me preocupan es decir que aquel que litigue, que aquel que se defienda, que aquel que tome un abogado, es alguien que está jugando en contra del Estado cuando lo que está tratando de hacer es valer un derecho. Por lo demás, que está enmarcado en la Constitución y en las leyes, no está inventándose ahí una historia, ¿no? Y en la vida cotidiana esto es terrible porque de alguna manera es un incentivo a una degradación del Estado de Derecho. Y la otra que es terrorífica es la calidad de la atención de quienes sufren un delito. Que sea, el más horrible, las historias de cómo tratan a las pobres mujeres violadas que van a denunciar la violación, hasta cosas, digamos, me contaba el otro día a alguien, le robaron un tractocamión. Para que le levanten la denuncia, tiene que dar dinero. Dice, ya me robaron por acá y ahora me roban por acá. Esto es de jurisdicción local, de alguna entidad, ¿no? Y sin eso no te da, el seguro no te abre el proceso. Entonces, sí es un conjunto de trampas, que lo cual, pues sí uno entiende que las personas... Bueno, con esta nota tan pesimista nos vamos a tener que ir porque se acabó el tiempo. Ay, sí. Pero bueno, muchas gracias por su invitación. No, al contrario. De verdad, muy contento. Vamos a darle seguimiento, ¿no? Ojalá, de verdad. ¿Cómo no? Encantado. Cómo evolucionando las cosas. Muy buenas noches, nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Muy buenas noches, nos vemos el siguiente lunes aquí en Primer Círculo.